Se reanuda la sesión. Punto cuarto del orden del día. Conocimiento directo del Estatuto de Autonomía, propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Autor, Asamblea Regional de Murcia. No se han presentado enmiendas ni propuestas de veto a esta propuesta de reforma. Comienza, señorías, el debate de totalidad. En turno a favor, ¿qué grupos van a intervenir? En turno en contra, pasamos, por tanto, directamente a turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Marín Gascón. Silencio, señorías, por favor. Gracias. Gracias, presidenta. Señorías, el pasado 29 de enero dio comienzo el periodo electoral para las elecciones al Parlamento catalán el próximo 14 de febrero. Estos días estamos asistiendo a ataques reiterados contra una formación política como Vox, que, al igual que cualquier otra que acate la legislación vigente, así como nuestro marco constitucional, está en pleno derecho de presentarse libremente a cualquier proceso electoral. Señoría, le llamo a la cuestión. Le llamo a la cuestión, señoría. A la cuestión que nos trae aquí hoy al debate. Desde que Vox apareció en el mapa político español han sido continuos los ataques que, de forma directa o indirecta, el resto de formaciones políticas le han dirigido. Prueba palpable es lo acontecido en los últimos días en Cataluña. Señorías, en cualquier proceso electoral se debe de fomentar el pluralismo político y, en base a ello, se debe permitir la competencia político-liberal, libre y leal, con objeto de que puedan celebrarse unas elecciones democráticas. Todo ello no es aceptado hoy en Cataluña, por lo que pedimos a las formaciones políticas aquí representadas condenen de forma rotunda e inequívoca los ataques sufridos contra Vox o cualquier otra formación política. Vox está aquí y ha venido para quedarse, les guste o no, hasta que los españoles quieran, no ustedes. Dicho eso, pasamos a hablar de la reforma del Estatuto de la Región de Murcia. Tras casi 4 años, en octubre del 2020, el Congreso aprobaba con amplia mayoría la reforma del Estatuto de la Región de Murcia referente a la eliminación del segundo párrafo de los artículos 25.2 y 33.7 de dicho estatuto, los cuales hacían mención a los aforamientos de los diputados y miembros del Gobierno de la Región de Murcia. Dicha reforma quedaba, por tanto, pendiente de la aprobación por el Senado, procediendo a su debate en el día de hoy. España es el país con más aforados del mundo, 250.000, de los cuales 17.600 son cargos políticos. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, ni en Alemania, ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos hay aforados, mientras en Portugal e Italia no existe más aforado que el presidente de la República. Y en Francia solo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros. Vox está en contra de la figura de los aforamientos, pero para que esta medida sea realmente eficaz, debe de ir unida a la despolitización de la justicia, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía. Ambas medidas deben ir en consonancia, con una sola no basta. Vox siempre defenderá que por encima de los privilegios que los políticos se conceden a sí mismos está el interés de los ciudadanos y la defensa de la nación española.
De modo que, de manera coherente, lo mismo que apoyamos hoy esta iniciativa, por los mismos principios nos opondremos a la inclusión de nuevos privilegios en la posterior reforma del Estatuto de la Región de Murcia. Y muy especialmente cuando estos privilegios tienen como efecto el recorte de las libertades públicas de los ciudadanos españoles, a quienes se pretende modelar en la ideología oficial del consenso progre, con amenaza de sanciones y encausamientos por la mera oposición a esta ideología. Los políticos no están concebidos para dictar a los ciudadanos cómo deben pensar ni qué orientación moral o sexual deben tener, sino para gestionar de modo eficiente los recursos públicos, salvaguardar sus intereses y proteger a la nación española ante la amenaza de sus enemigos. Vox dará un paso más en esta dirección y presentará una propuesta de reforma de la Constitución española en sus artículos 71 y 102 para suprimir el aforamiento de diputados, senadores, presidente y miembros del Gobierno. Una reforma que, según el Consejo de Estado, podría llevarse a cabo mediante la vía simple del artículo 167 de la Constitución, que solo exige una mayoría de 3/5 y no requiere referéndum. Por lo expuesto anteriormente, votaremos a favor. Gracias, señoría. Intervendrá. Señoría, ¿intervendrá alguien más por su grupo? A continuación, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra la senadora González Modino. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Después de una tramitación dificultosa, llega finalmente al Senado el debate sobre la reforma del Estatuto de Murcia. Nosotros, la posición del Grupo de la Izquierda Confederal, la digo ya de entrada, es de apoyar esta reforma en el sentido del respeto profundo al autogobierno de Murcia y del respeto profundo a las decisiones que toman las ciudadanas y ciudadanos de Murcia. Muchas gracias. La propuesta de reforma, como saben sus señorías, es la modificación de 2 artículos, el 25 y el 33 en concreto del Estatuto, para suprimir el aforamiento especial de los diputados regionales y del Consejo de Gobierno, que quedarán protegidos en el ámbito de la libertad de expresión, naturalmente, pero no estarán excluidos de la jurisdicción ordinaria por aquellos asuntos que, ajenos a su normal desempeño parlamentario, les impliquen de forma directa en procedimientos judiciales de cualquier ámbito jurisdiccional. El debate sobre los aforamientos y sobre los privilegios no es la primera vez que lo tenemos en esta Cámara. Es un debate, en el fondo, sobre la calidad de nuestra democracia. Por eso pensamos, desde mi grupo, que es un debate que hay que abordar desde la seriedad, abriendo el foco, para no quedarnos en pequeños gestos o en modificaciones limitadas que no lleguen a poner claridad, transparencia sobre el fondo del asunto que nos trae hoy aquí. Justo ahora que la democracia está amenazada por grupos extremistas, creo que vamos a hablar de eso también en otro punto del orden del día durante la sesión de hoy, justo ahora es cuando hay que abrir debates que profundicen en la calidad democrática de nuestras instituciones. No podemos caer en la antipolítica desde posiciones institucionales, no podemos confundir aquello que va a favor de la regeneración democrática con mensajes destinados a horadar la confianza de la ciudadanía en las personas que honestamente, y somos la mayoría, nos dedicamos a la política. Entendida como un acto de servicio a la comunidad, como una defensa de lo público, de los derechos y responsabilidades de la mayoría de la población. Nos parece oportuna esta reforma del Estatuto de Murcia que hoy debatimos. Nos parece que sería importante abrir un debate global sobre todo lo que tiene que ver con la calidad democrática, conflicto de intereses, puertas giratorias, protección de informantes, registro de lobbies. Es importante que se señalen beneficiarios y corruptores para avanzar en transparencia y evitar que estos debates sobre la calidad democrática aparezcan siempre vinculados a casos de corrupción. Deberíamos actuar en positivo, a la ofensiva y no a la defensiva.
ante la abundancia de casos de corrupción que se han producido en el país hace unos años. Consideramos que las medidas de transparencia, calidad democrática y eliminación de privilegios son muy importantes. Estamos, insisto, a favor de la mayoría de todas ellas. Y únicamente querríamos decir lo mismo que hemos dicho en alguna ocasión en esta Cámara. Dado el alto número de personas aforadas en el Estado, estaríamos a favor de iniciar un debate serio, un debate calmado, un debate sereno, en profundidad, sobre estos privilegios, empezando por la corona, por la más alta magistratura del Estado, y de ahí hacia abajo para todos y para todas los que desempeñamos alguna tarea en servicio público, alguna tarea política. Este es un debate de más calado que el que nos trae hoy en día, pero hoy en este momento aquí en el orden del día, pero como evidentemente están relacionados, nuestro saludo a las autoridades de la Comunidad de Murcia, al pueblo de Murcia y nuestro apoyo a esta reforma de su Estatuto de Autonomía. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el senador Sánchez López. Señora presidenta, con la venia, señorías, buenos días. Sobre mí no habéis tenido jurisdicción. El Consejo de Guerra enviará por mí. Ya en el siglo XVII, señorías, Calderón se cuestiona esta institución de los aforamientos en el alcalde de Zalamea. El capitán, don Álvaro Ataide, un noble, pues secuestra y viola a la hija de Pedro Crespo, un labrador que posteriormente llega a ser alcalde de Zalamea y que quiere someter a un juicio justo pues al capitán, que se acoge al privilegio del aforamiento, al privilegio de la jurisdicción y al privilegio de que lo juzgue un tribunal militar. Al final el rey media y se pone a favor del alcalde. Pero ya en el siglo XVII Calderón se cuestionaba esta figura. Señorías, a través de la figura de los aforamientos se produce, por un lado, una quiebra clara del principio de igualdad de todos ante la ley y, por otro, una alteración de las reglas ordinarias del artículo 24.2 de la Constitución, que dispone que todos tienen derecho a ser juzgados por un tribunal ordinario predeterminado y no un tribunal especial. Así, el aforamiento implica un privilegio para los políticos que a nosotros se nos aplique una jurisdicción diferente a aquella que se aplica al resto de los ciudadanos. Los aforamientos, señorías, suponen en este sentido un elemento que aleja a los políticos de aquellos ciudadanos a los que representamos, no lo olvidemos. Y la inmunidad, no olvidemos, poco se ha hablado de la inmunidad, también se elimina. La inmunidad supone pues, que no se puede detener a un político salvo en caso excepcional de flagrante delito. Miren, señorías, si antes lo ha dicho la compañera que me ha precedido, a la que le doy las gracias por el apoyo, la política es una vocación de servicio. El que se mete en política es por una vocación de servicio. Por tanto, pues no podemos sentirnos arrogados por una autoritas, por un halo de superioridad, por un halo de privilegio o de prebendas, que no dejan de ser los aforamientos, porque, miren, la inmensa mayoría de los políticos que yo conozco son gente honrada y son gente honesta, pero otras no. Otras se meten en la política buscando el privilegio, buscando la prebenda, creyéndose intocable. Miren, me
vengo de Murcia, todos ustedes lo saben porque le doy el follón todos los plenos con Murcia, pues miren lo que ha pasado con las vacunas. Pues hay ciertos políticos, una inmensa minoría, porque la mayoría son honrados y honestos, pues que se han creído que tienen el privilegio, que tienen la prebenda de que ellos pueden ser beneficiados, que pueden ser los primeros que se la pongan. Primero yo y después los demás. Pues miren, a partir de mañana, en la comunidad autónoma de la región de Murcia, a estos políticos, a estos, no a los honrados, no a los honestos, les vamos a poner los pies en el suelo. Les vamos a eliminar el privilegio de los aforamientos y de la inmunidad parlamentaria para que sean igual que cualquiera de los ciudadanos a los que representan. Miren ustedes, por poner un ejemplo, para que vean que esto no es una cuestión baladí ni se nos ha ocurrido así, pues no teníamos otra cosa que pensar. Miren, en Estados Unidos, en el Reino Unido o en Alemania no existe ni un solo aforamiento. En Italia o en Portugal, por poner otro ejemplo, pues solo está aforado el presidente de la República. En Francia, el presidente, el primer ministro y su gobierno, pueden ser 10, 15, 20 personas. Y no pasa nada. Son países que funcionan, son países solventes, son países serios y que hacen las cosas bien. Pues miren, sin embargo, en España tenemos más de 10.000 aforamientos, de los cuales aproximadamente 2.300 son políticos. Si me permiten la expresión, un número de aforados desaforado, señorías, desaforado. ¿No les parece a ustedes, señorías, que tenemos una inflación clara de aforados en nuestro país? Pues hay que meter la tijera, claro que hay que meter la tijera. Y por algún sitio hay que empezar a minimizar y eliminar privilegios y prebendas y aplicar el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y ante los tribunales de justicia y ante la policía. ¿Qué les parece a ustedes, señorías, qué les parece a ustedes que empecemos por la región de Murcia? Miren, hace 4 años, en 2017, que en la Asamblea Regional de Murcia, tengo aquí a muchos compañeros de la región a los que saludo, hoy es un día grande, hoy es un día importante para todos nosotros. Hace 4 años que en la Asamblea Regional de Murcia, que en la Casa Grande, que es la sede de todos los murcianos, se aprobó por unanimidad la eliminación del aforamiento. Yo dije que aquel era un día histórico porque yo tuve y tengo el privilegio de empezar y de cerrar el círculo. Yo fui ponente, yo fui una de las personas que inició este viaje. Tuve la gran suerte, el gran honor y el gran privilegio de debatirlo, de ser ponente en la Asamblea Regional de Murcia. Tuve la suerte de llevarlo al Congreso de los Diputados y debatirlo y subirme a la tribuna en la toma de consideración. Y fíjense ustedes la casualidad que tengo la inmensa fortuna de cerrar el círculo hoy en la tribuna del Senado. Entenderán ustedes, señorías, y les pido disculpas por qué me enfadé tanto el otro día y por qué les abronqué. Después de 4 años esperando, después de todo el proceso, toda la travesía del desierto que hemos pasado cuando estaba en el orden del día, al final decayó y yo pues seguramente con vehemencia me subí aquí y les abronqué. Les pido disculpas, pero espero a todos que entiendan ahora, entiendan el porqué. Pues yo creo que esto no tenía espera, demasiado hemos esperado. Quiero agradecer, señorías, a mis compañeros de la Asamblea Regional de Murcia, sin distinción de partido. Miren, quiero agradecer a Óscar Uralburu y María, por ejemplo, de Podemos. Quiero agradecer a Joaquín López Pagán, que fue mi compañero portavoz también, igual que Óscar Uralburu, a Joaquín López Pagán, a Rosa Peñalver, nuestra presidenta de la Asamblea Regional del PSOE, a Emilio Ibars, a todo el grupo parlamentario del PSOE. Quiero agradecer a Víctor Martínez, del Partido Popular, a Violante, Tomás, que era consejera, pero estaba en la legislatura pasada en la Asamblea Regional de Murcia y la veo aquí, a Domingo Coronado, a mi grupo parlamentario y a tantos y tantos y tantos compañeros que en la legislatura pasada, independientemente del color político, independientemente del signo político, independientemente de las siglas políticas, independientemente de la ideología, fuimos capaces en un momento determinado pues de debatir, de discutir, de tener debates acalorados,
pero de ponernos de acuerdo en lo importante, de ponernos de acuerdo en lo fundamental, porque esto salió adelante por unanimidad. Esta reforma parcial, ya vendremos, ya daremos el follón, porque luego en el 2019, esto fue en el 2017, en el 2019 conseguimos la reforma total del Estatuto de Autonomía, con lo cual espero que antes de que acabe la legislatura, pues esto sea una reforma parcial muy importante, la eliminación de los aforamientos y la inmunidad, pero al final, el último mes de la legislatura, conseguimos la modificación total del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Estoy esperando y deseando que llegue. Por tanto, reitero, agradecer a mis compañeros de la Asamblea Regional de Murcia, con los que tuve el privilegio de trabajar la legislatura pasada, agradecer el consenso, agradecer el pacto, agradecer la altitud de miras, agradecer el sentido común y agradecer que en cuestiones tan importantes como estas supiéramos y fuéramos capaces de ponernos de acuerdo para que la región de Murcia, a día de hoy, a partir de mañana, sea punta de lanza de la igualdad, de la regeneración política y de la dignidad. Muchas gracias, señorías. Termino como empecé. Sobre mí no habéis tenido jurisdicción. El Consejo de Guerra enviará por mí, decía el orgulloso y altanero capitán Ataide, que se pensaba protegido por la figura del aforamiento. Pues no, al final, por su terrible delito de secuestro y violación, fue juzgado por los vecinos del pueblo donde lo había cometido y condenado a garrote, como hubiera sido cualquier otro vecino condenado por este terrible delito. Muchísimas gracias, señorías. Enhorabuena a todos los vecinos de la región de Murcia. Enhorabuena a todos ustedes, porque esto es la punta del iceberg. Aquí lo que se trata es que la eliminación de los aforamientos y la inmunidad sea una realidad no solo en la región de Murcia, sino en todo el territorio español. Es grosero que nosotros sigamos teniendo esos privilegios. Muchas gracias, señorías. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la palabra la senadora Vaquero Montero. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, hablaré desde el escaño. Nosotros simplemente, nuestra postura va a ser la abstención, desde el respeto que nos merece a las decisiones que adopta el Parlamento murciano y desde el respeto que igualmente exigimos a las decisiones que adopta el Parlamento vasco, pues nuestra postura va a ser la abstención. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Bernabé Pérez. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a toda la Cámara. Señorías, ¿qué es un privilegio? Pues según la Real Academia Española de la Lengua, el mismo se define como la exención de una obligación o una ventaja exclusiva o especial que posee una persona por concesión de un superior o por una determinada circunstancia propia. ¿Y qué es una prerrogativa? Evidentemente, en el ámbito del derecho constitucional, que es en el que nos movemos, y que también, según nuestra Real Academia de la Lengua, se define como el conjunto de garantías que posibilitan el normal funcionamiento de las cámaras legislativas en el ejercicio de sus funciones sin posibilidad de injerencias por parte de instancias o poderes terceros perturbadores. Así pues, y a la vista de ello, les pregunto, ¿cómo considerarían ustedes el aforamiento? ¿Como un privilegio o como una prerrogativa? Es decir, ¿como la exención de una obligación para el que lo posee o como el conjunto de garantías que posibilitan el ejercicio de sus funciones por parte de esa misma persona? Y les hago esta reflexión a la vista de una doble premisa. En primer lugar, porque aforamiento no significa impunidad, ni mucho menos no quedar sometido a la jurisdicción de los tribunales, sino simplemente que los aforados son juzgados por unos jueces predeterminados, generalmente los más expertos y cualificados, y constituidos en órganos de carácter pluripersonal para resistir mejor las presiones externas. ¿O es que acaso no existen en nuestro país los juicios paralelos promovidos por fuerzas políticas, medios de comunicación o grupos de presión diversos, señorías? ¿Es que no conocemos todos cientos de casos de representantes públicos de todas las formaciones políticas
que han caído apaleados ante la opinión pública por causa de la tristemente conocida como pena del telediario, destrozándoles sus vidas personales y profesionales, y que años después, cuando los jueces los han declarado exentos y libres de toda culpa, todo el daño ya está hecho y es de imposible reparación. Me van a permitir en este punto que abra un brevísimo paréntesis para traer a colación la figura de Pedro Antonio Sánchez al objeto de romper una lanza y 1000 más que hicieran falta en su favor. Un hombre para el que jamás se respetó una institución tan sagrada de un Estado de Derecho como es la presunción de inocencia. Un hombre que tuvo que dejar una presidencia que había ganado limpiamente en las urnas a causa de la cacería política y mediática sin precedentes de la que fue objeto. Un hombre que a lo largo de estos ya casi 3 últimos años ha visto cómo los jueces han ido archivando definitivamente y una tras otra todas las falsas denuncias que le fueron interpuestas. Un hombre, en suma, ayer y hoy, inocente. Espero que algún día los que tanto lo lincharon tengan la decencia de pedirle perdón. Cierro paréntesis y continúo con la primera de mis reflexiones y les sigo preguntando. ¿Se puede considerar el aforamiento un privilegio cuando el mismo supone para los aforados la pérdida de derechos que sí tienen reconocidos el resto de ciudadanos españoles? Pues como todos ustedes saben, los aforados son juzgados exclusivamente en primera y única instancia, sin tener derecho a recurso frente a una eventual sentencia condenatoria que les fuera desfavorable. ¿A eso se le puede llamar un privilegio, señoras y señores senadores del Reino de España? Y la segunda reflexión viene referida al uso torticero, al carácter siempre peyorativo con el que muchos se refieren a esta figura como si fuera una prebenda exclusiva de los políticos, cuando la realidad es bien distinta. ¿Saben cuántos aforados hay en España? Más de 250.000, de los que 232.000 son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Más de 17.000 jueces, magistrados, fiscales, defensores del pueblo estatal y autonómicos con sus adjuntos, miembros del Consejo de Estado y de otras altas instituciones de nuestra nación. Y solo 2.000, repito señorías, solo 2.000 somos políticos, es decir, menos del 0,7% del total. Y si esto es así, y tan malos son los aforamientos, les pregunto, ¿por qué no los suprimimos todos? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Es que acaso la lacra de la corrupción que se nos esgrime como principal argumento no se ha dado en sujetos pertenecientes a todos los estamentos que he citado? ¿O es que tal vez consideramos que suprimiéndolos solo para los 55 aforados políticos que hay en la región de Murcia, recalco señoría, 55 entre parlamentarios autonómicos y miembros del Gobierno regional, vamos a solventar este problema? ¿Por qué no somos valientes y suprimimos los nuestros? ¿Por qué no damos un paso adelante y eliminamos los más de 600 aforados que dependen directamente de nosotros, entre diputados en Cortes, senadores del Reino de España y miembros del Gobierno? Tal vez porque, como ahora el señor Iglesias y toda la cúpula de Podemos hacen uso continuo de esta figura, ya no interesa, señores de la izquierda. O tal vez porque, como el prófugo Puigdemont y demás condenados del separatismo hacen exactamente lo mismo, ahora ya no toca, señores del independentismo. En todo caso, vaya por delante que desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a votar que sí a esta modificación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, pero será siempre un sí crítico, pues no podemos dejar de denunciar tanta hipocresía como encierra este debate. La dignidad no solo se predica, sino que también se demuestra, señorías. Y es por ello por lo que les exhorto a que iniciemos desde hoy mismo a tramitar la modificación de las 21 leyes orgánicas, con los 17 estatutos de autonomía incluidos, que recogen esta figura en nuestro ordenamiento jurídico. Solo así seremos creíbles, solo así podremos decir que somos congruentes a la par que valientes. Pero también les advierto que ese debate no puede quedar circunscrito a la supresión de los aforamientos, sino que debe incluir también el de la inmunidad parlamentaria. Pues por inconcebible que les parezca, eso también lo vamos a votar hoy aquí esta mañana, dando un salto mortal sin red y también sin precedentes en la historia de nuestra democracia, al suprimir este derecho consagrado en el artículo 71 de nuestra Constitución por primera vez a los miembros de un Parlamento español y que impide su detención directa por las fuerzas policiales, salvo evidentemente que medie una orden judicial o en los casos de flagrante delito. Porque, como todos ustedes saben, señorías, la inmunidad lo único que busca es proteger, garantizar el normal funcionamiento del Poder Legislativo, evitando que sus miembros puedan ser víctimas de denuncias espurias. Se trata de proteger a los parlamentarios para que no puedan ser objeto de detenciones arbitrarias ordenadas dolosamente por un Gobierno central en su condición de director y superior jerárquico de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así lo refrendó hasta el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 243 del año 1988, cuando calificó la inmunidad parlamentaria como la prerrogativa formal que busca proteger la libertad individual de los representantes populares, evitando que por manipulaciones políticas los mismos puedan ser privados de su libertad
y no asistir de esa forma a las sesiones de las cámaras parlamentarias, alterando su normal composición y funcionamiento. Incluso les añado yo de mi propia cosecha, ¿es que no podría darse ahora esta circunstancia para intentar influir dolosamente en las resultas de un proceso electoral? Pues eliminada la inmunidad, nadie impediría a un Gobierno central que hipotéticamente obrase de mala fe ordenar una detención injusta y arbitraria de un adversario político que ostentase la condición de diputado autonómico o miembro de un Gobierno regional, para que con las noticias que se generasen a raíz de esa actuación, lastrar, minar la voluntad de los electores a la hora de acudir a las urnas. Ya saben ustedes lo de la pena del telediario y también aquello otro del critica que algo queda. Es más, es que hasta debemos de poner en duda que este fuera de verdad el sentir real del Parlamento murciano, habida cuenta el informe de los letrados del Congreso, que nos advierten que en la exposición de motivos de esta reforma se habla exclusivamente de la supresión de los aforamientos, sin citar en momento alguno la de la inmunidad, que aparece de forma sorpresiva en el articulado y puede parecer más producto del error material que de la voluntad inequívoca del legislador murciano. En todo caso, voy a concluyendo, reiterándoles una vez más el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular a esta modificación estatutaria, pues la supresión de los aforamientos, de todos los aforamientos, forma parte de nuestro compromiso con la sociedad española. Pero me van a permitir que les deje dos brevísimas reflexiones a modo de cierre. La primera, en relación con los aforamientos, que sopesen si de verdad, eliminándolos solo para la región de Murcia y solo para sus políticos, estamos haciendo algo positivo para el interés general de España o si, por el contrario, estamos simplemente poniendo un parche incompleto e insuficiente y generador de desigualdades y agravios comparativos entre territorios. En suma, si estamos aquí para hacer honor a nuestro estatus de senadores del Reino de España y vamos a abordar este debate desde la necesaria perspectiva general que debe abarcar a todo el territorio de nuestra nación, o si, por el contrario, vamos a seguir apostando por promover las políticas de los reinos de taifas tan del gusto de los grupos parlamentarios que sustentan a este Gobierno. Y la segunda, en relación con la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y es que si concluyen conmigo en el grave riesgo para la salud democrática de nuestro país que conlleva esta medida, que sepan que aún podríamos estar a tiempo de rectificar, por cuanto tras esta reforma parcial del Estatuto de Autonomía de Murcia, ya se ha dicho, viene de camino el nuevo estatuto. Ojalá todos entonces seamos conscientes de la necesidad de subsanar esta decisión. Y termino, señorías, recalcándoles que se trata simple y llanamente de que a nosotros nos vigile y controle siempre el Poder Judicial, pero nunca el Poder Ejecutivo, que es a lo que de forma inconcebible vamos a avanzar esta mañana, cual si fuéramos una república populista bananera en lugar de una democracia moderna y consolidada en la Europa del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Retuerto Rodríguez. Señorías, señorías. Cuando quieras, señoría. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Quisiera empezar dando las gracias a todos los que desde hoy, desde la región de Murcia, han hecho posible que el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía pueda ser debatida hoy en el Senado y que por razones de la pandemia no pueden acompañarnos. Vaya desde aquí mi agradecimiento por su tesón y constancia, sobre todo al Grupo Parlamentario Socialista, que desde el 2015 han luchado y trabajado para que esta reforma saliera adelante, a pesar de las dificultades y las trabas impuestas por los intereses espurios de algunos grupos políticos. Por fin hoy, y aquí en el Senado, en la Cámara de Representación Territorial, como no podría ser de otra manera, aprobaremos la reforma parcial del Estatuto de Autonomía de la región de Murcia, concretamente relativa a los artículos 25 y 33 del Estatuto de Autonomía. Es importante recordar que esta reforma viene de la Asamblea Regional de Murcia, viene de la Cámara que representa a toda la ciudadanía de nuestra región,
viene de ese mandato de todos los hombres y mujeres de la región de Murcia. Señorías, mantener los aforamientos es mantener una situación que la ciudadanía no entiende, que se desliga de la igualdad ante la ley y de la confianza que todos y todas debemos tener ante la justicia. Creo que es importante remarcar esto último porque debemos ser consecuentes con lo que nosotros mismos aprobamos en nuestros parlamentos regionales, porque es esto precisamente lo que dota de fortaleza a nuestras instituciones y a nosotros mismos como garantes de ese cumplimiento en la realización diaria de nuestras funciones, representando a todos los ciudadanos de nuestras regiones, con el respeto máximo a la Constitución, a nuestro marco de convivencia y su cumplimiento. La eliminación de los aforamientos supone apuntalar a nuestra democracia, supone acercar las instituciones a sus representantes, a las mismas reglas jurídicas y democráticas de las que nos dotamos y que hoy más que nunca forman parte de nuestro tiempo. Un tiempo difícil, un tiempo que nos pone a prueba más que nunca a los políticos y que, como consecuencia de esta terrible crisis, está poniendo en cuestión cada día la acción de todos nosotros. Parece difícil, por tanto, señorías, justificar hoy en día que seamos una especie de élite diferente con privilegios que generan suspicacia y escasa credibilidad. La modificación de los artículos 25 y 33 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, referente a los aforamientos y a la inmunidad de diputados, diputadas y miembros del Consejo de Gobierno, fue aprobada en la Asamblea Regional en abril del 2017, precisamente como consecuencia de la sacudida por casos de corrupción que afectaba a decenas de cargos públicos, incluso al presidente por aquel entonces del Consejo de Gobierno, el señor Pedro Antonio Sánchez. Y permítanme, señorías del Partido Popular, recordarles beneficiados de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impulsó el Partido Popular para limitar los plazos de instrucción. En la región de Murcia, señorías, concurren gobiernos del Partido Popular durante 25 años. 25 años en los que hemos asistido de la manera más cainita a una nefasta gestión de lo público, a despilfarros y corruptelas que han menoscabado el que hoy la región de Murcia sea la puerta del Mediterráneo en Europa, a que la región de Murcia sea referente de la sostenibilidad, del medio ambiente y de la igualdad. Se han dedicado a parchear una región, olvidando la visión de conjunto, la armonización de sectores que irremediablemente deben concurrir en nuestro espacio. Y lo más importante, se han olvidado de los ciudadanos y ciudadanas que allí vivimos. Tuvimos una oportunidad de cambiar esto, señorías, ganando las elecciones en mayo del 2019. Sí, los socialistas murcianos ganamos las elecciones y necesitábamos entonces a un partido, Ciudadanos, dispuestos a hacer realidad ese cambio que demandaba la sociedad de la región de Murcia. Pero nada más lejos de los deseos de todos y todas. Ciudadanos optó de nuevo por el Partido Popular, aun sabiendo que este Gobierno debía ser apuntalado por Vox, haciendo desde entonces las políticas más alejadas y más paupérrimas en lo referente a la igualdad, al medio ambiente y a la justicia social. Y la prueba, señorías, de todo lo que acabo de decir es el último episodio de caos y nefasta gestión que el Gobierno de la región de Murcia, con su presidente López Miras, está haciendo con el proceso de vacunación. 600 personas vacunadas no incluidas en el protocolo de vacunación. Un acto de insolidaridad insólito, vergonzante, un asalto al protocolo de vacunación que ha evidenciado una gestión caótica y errática que difícilmente podremos olvidar. Señorías, haciendo un poco de historia, fue el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de la 9ª legislatura en el que en noviembre del 2015 impulsó la modificación del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos. Una iniciativa que no salió adelante ante el bloqueo del Partido Popular con su abstención en su afán de proteger al entonces presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
De nuevo, en abril del 2017, el Grupo Socialista volvió a impulsar la eliminación de los aforamientos de diputados y diputadas y de los miembros del Consejo de Gobierno, y que entonces sí fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional, pero que de nuevo el Partido Popular se abstuvo en el Congreso en esos maquiavélicos malabares a los que nos tienen acostumbrados. Y esto último también lo hemos vivido recientemente en el Congreso de los Diputados con el no a los fondos europeos, en su enorme contradicción en la competencia diaria que el Partido Popular mantiene con Vox. ¿De verdad les merece la pena dar la espalda a los ciudadanos en el peor momento de la historia de este país? No me contesten. Claro, todo cambia cuando el Partido Popular es condenado por la trama Gürtel y por la existencia de la Caja B. Es entonces cuando en otra vuelta de tuerca bajan la cabeza obligados por los hechos. Pero a pesar de sus múltiples giros en estos últimos años, que nadie olvida que han hecho lo posible y lo imposible para que esta reforma no saliera adelante, incluso en esta misma Cámara. Hoy, por fin, y muy a pesar, señorías del Partido Popular, en la Cámara de Representación Territorial aprobaremos esta reforma como una muestra más de un compromiso real y firme en la modernización y actualización de nuestro estatuto con los derechos y obligaciones pegados a la ciudadanía. Pero además, señorías, este debate lleva implícito una cuestión no menos importante. La figura del aforamiento supone cuestionar el trabajo de los jueces y juezas en la instrucción ordinaria y, por consiguiente, cuestionar su trabajo en el ejercicio diario de impartir justicia, defender nuestro sistema y nuestro Estado de Derecho. Esta clara diferencia del aforamiento discrimina a los ciudadanos no aforados y menoscaba la justicia ordinaria, cuestionando su fiabilidad en unos casos y en otros no. Y permítanme en este momento, y en referencia a esto último, poner en valor la enorme muestra de generosidad y responsabilidad que el actual portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional y secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, ha hecho recientemente presentándose a declarar voluntariamente ante una jueza de instrucción, renunciando expresamente al privilegio que hoy vamos a eliminar y demostrando que es un ciudadano más ante la ley. Sin privilegios, sin filtros, porque, señorías, cuando no hay nada que esconder, cuando la honestidad es uno de los principales valores, acudir a un juzgado es una obligación ciudadana que no requiere más que ser cumplida con respeto absoluto al Estado de Derecho y con la máxima transparencia ante la ciudadanía a la que representamos. A pesar de que todos sabíamos que esto suponía un gran desgaste para la persona y para el político. Señorías, hoy nos unimos a los canarios en la modificación del Estatuto de Autonomía y en la eliminación de estos privilegios. Con esta decisión decimos alto y claro que no queremos ser una singularidad democrática en este asunto y demostramos a la ciudadanía que no somos diferentes, ni a ellos ni a ellas. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señorías, finalizado el debate de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, procedemos a la votación en un solo acto de la propuesta de reforma. Se abre el plazo de 2 horas para su votación telemática desde este momento, que son las 9:45 hasta las 11:45.